G, A, C, E, G, el conjunto S, B, D, F, H, el conjunto T, A, E, D, F, J, K. Dice dibujar un diagrama de Venn para representar todos estos conjuntos. Enumerar los conjuntos de cada uno de los siguientes conjuntos. Acá dice complemento de R. Entonces me fijo en R. Cuando me pide complemento tengo que comparar con el conjunto universal. Quiere decir que A no, B sí es complemento, C no, D sí, E no, F sí, G no, y luego todo lo demás. H, I, J, K, M. Después está el complemento de S. Entonces, acá tenemos B, D, F, H. Entonces, todo lo que no está aquí, comparamos otra vez con el conjunto universal y ponemos aquí el resultado. Después, el conjunto T otra vez está aquí y todo lo que sobra del conjunto universal, no olvidarse que hay que comparar con el conjunto universal. Bueno, ahora vamos a hacer R intersección S. Entonces tenemos que comparar los dos conjuntos. ¿Qué quiere decir intersección? Quiere decir elementos comunes. Entonces, A no hay acá, E no hay acá, C no hay y G tampoco. Entonces quiere decir que no hay intersección y es el conjunto vacío. Y ponemos así vacío el conjunto o el símbolo. Bueno, voy a hacer este otro. R intersección T. Intersección, dice. Entonces, elementos comunes. A es común. R intersección C. C no es común. E es común. Y ya no hay más. R intersección T. No hay más. Bueno. Ahora, acá dice R unión S. Conjunto R unión conjunto S. Son todos los elementos, sean comunes y no comunes, y copiado una vez. Entonces voy a copiar primero el conjunto R para no olvidarme de nadie. A, C, E, G. Y B no está todavía. D tampoco. F tampoco. Y H tampoco. Bueno, ese es unión parecido. Y ahora vamos a hacer este. Dice R, voy a poner R otra vez, porque siempre, como en cualquier ejercicio matemática que vamos a hacer, vamos a resolver primero el paréntesis. Y va el paréntesis. Y vamos a hallar S intersección T. S intersección T. Elementos comunes. D y F. Son los elementos comunes. D y F. D, vamos a corroborar. D y F. Elementos comunes. Bueno. Y ahora sí voy a hallar R intersección de F. R, A,
C, no hay E, G. Entonces no hay intersección y es conjunto vacío. Bueno, entonces, ¿vieron ustedes que habíamos hecho el conjunto? Acá voy a dibujar el conjunto universal, un rectángulo. El conjunto universal, un rectángulo. Bueno. Y voy a diseminar las letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M. Bueno, estamos acostumbrados a ver que los conjuntos son, tienen forma redondeada, pero hay veces no, el universal es el conjunto de todo. Entonces, R dice que A, C, acá tengo A, C, E, F. O sea, tiene que ser, o sea que no importa la forma que tenga el A, C, E, G. A, C, E, no es F, es G. Entonces tiene que ser, vamos a hacer un dibujo más lindo, pero lo que le quiero decir es que la gráfica no precisamente tiene que ser redondeada. Y como hay distintas letras, entonces vamos a hacer, lo importante es que sepamos que el conjunto universal es este, completito, y que de ahí podemos formar los conjuntos. Es un poco difícil porque vamos a hacer aquí abajo. Vamos a ver si podemos ordenar un poquito más. Y vamos a hacer este conjunto. Y después lo que falta. A, C, E, G. Entonces, este es un conjunto. El otro es B, D, F, H. Este es el otro conjunto. Este era R. Este es el conjunto S. Y acá es A, E, D, F, H no entra, JK. Bueno, voy a poner aquí JK, que son lo que faltan. Entonces, va a ser A, E, D, F, JK. Ese va a ser entonces el conjunto. Y con eso damos terminado con la clase de conjuntos, en donde estuvimos viendo la descripción
la definición de un conjunto que se puede describir de dos formas, y aprendimos lo que es conjunto unión, intersección y también sus tipos de gráfica. Van a tener también una tarea a ser resuelta. Hasta la próxima clase.